Nuestro estudio en el escrito está de Dios esta mañana bajo el tema haz habitable, gran tema, haz habitable el lugar donde Dios te ha puesto. ¿Sabe? Hay algo que nosotros también podemos hacer, que no solo tiene que ver con Dios, por supuesto, lo que Dios hace, nadie puede sustituirlo a Él. Pero también hay algo que puede pasar a partir de nuestro corazón y nosotros quizá pasarlo mejor en el escenario, en la tierra donde Dios nos ha puesto. Pero mejor se los digo conforme a mi nota de introducción, que es la siguiente. Muchas veces, amados hermanos, muchas veces, la tierra donde Dios nos pone no es la que nosotros elegiríamos. Quizás elegiríamos un mejor trabajo, una mejor situación. No necesariamente donde Dios nos pone, nosotros estamos dando el ok así de entrada. Porque quizás pensamos que pudiera ser mejor, un mejor escenario. Pero lo determinante aquí no es dónde estemos, amados hermanos, sino cómo nosotros hagamos habitable ese entorno. Quizás tú te estás quejando de algo en tu vida, algo que tú dices, yo no quiero que esto esté, yo quisiera que esto desaparezca del mapa, de la geografía, del escenario de mi vida, porque no todo es perfecto y no todo nos agrada. Pero, ¿qué tal como mayordomo puesto allí? Porque Dios no se equivoca. Dios nos coloca en una vida, en un contexto histórico personal, y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Pero quizá entonces el tema sería cómo tú y yo podemos hacer más habitable nuestro escenario de vida y circunstancias. Y les doy una gran muestra en la palabra. El libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versos 4 al 7, dice así: Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, y mire los destinatarios de esta palabra, a todos los desterrados, a todos los desterrados. O sea que no es el mejor escenario, no es la mejor tierra de bendición para ellos. Llevados por la fuerza en un exilio completamente forzado a una tierra, a una cultura, a unas costumbres, hasta la forma de alimentación. Todo es nuevo, todo es nuevo. Desterrados es la palabra perfecta para describirles. ¿Quién es un desterrado? Uno que no tiene lugar, que no tiene raíces, que no se siente bien allí, que está migrante, que está inseguro en esa situación. A todos los desterrados, pero no pierdan de vista la siguiente frase, que envié, dice Dios. O sea, no están allí por mala suerte, no están allí por una clase de castigo, de maldición. Es la soberanía de Dios que muchas veces nos coloca en una situación que nosotros no escogeríamos. Pero Dios nos pone allí y Dios no está jugando con nuestras vidas. Cuando Dios te coloca en determinadas circunstancias, Él tiene un propósito y Él quiere bendecirte. Quizá en el momento tú no lo sientes como una bendición, no es algo que tú estés disfrutando, tú quisieras salir corriendo de allí como toda esa gente. Quisieran salir corriendo y escapar de esa cosa que se llama Babilonia. 70 años iban a estar allí. 70 años. A todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia, y note la instrucción, les está mandando que hagan habitable para ellos ese escenario adverso. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto, tomad mujeres
y engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas. Y multiplicaos allí y no disminuyáis. Buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Mire qué frases y palabras: edificad, plantad, multiplicaos, buscar el bienestar. ¿Qué tal si lo dicen conmigo? Edificar, plantad, multiplicaos, buscad el bienestar. Una vez más: edificad, plantad, multiplicaos, buscar el bienestar. Les está dando una instrucción que yo he resumido para ustedes esta mañana. Haz habitable el lugar donde Dios te ha puesto. ¿Sabe? Así, por esas cosas del Señor, en la reunión mensual de ayuno y oración, oré por una familia, jovencitos, ellos, muchachos bien jóvenes, sobre una condición particular de sus vidas. Entonces, esa condición, oré por ellos, y esa condición me hizo querer consultar a mi hija, Sara, que hoy estuvo presidiendo la alabanza. Le dije, Sara, le dije a la parejita, ¿me dan permiso de conversar este tema con mi hija? Sí, me dice. Le dije, Sara, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? Piénsalo, medítalo y me dices de vuelta. Ya por la noche que volvió Sara del trabajo, me contestó, lo leí, me pareció y se lo mandé a los muchachos. Prácticamente lo que Sara les dijo es, porque ellos en espera de un milagro, les dice, no estén solo ahogados en la situación. Traten de disfrutar, mientras tanto el milagro llega, traten de disfrutar su matrimonio, su relación, su escenario, sus circunstancias y todas las bendiciones que tienen ya. Eso es la mejor actitud para esperar y recibir un milagro. ¿Con qué tiene que ver eso? Hacer habitable tu momento de hoy. Hacer habitable tu situación de hoy. Yo sé que todos tenemos cosas en nuestra lista de peticiones, cosas que necesitamos que sucedan, cosas que necesitamos se resuelvan, cosas que necesitamos que aparezcan como provisión. Todos tenemos algo que anhelamos de parte del Señor, pero no podemos estar desangrándonos por dentro, angustiados, sin poder dormir, solo en aquella que ya no es una plegaria, sino que es una angustia por aquello que necesitamos. ¿Por qué no siempre seguir esperando en el Señor el milagro, pero haciendo habitable el momento actual, la situación actual, las circunstancias, el lugar, todo, en una palabra, hacerlo habitable, que es la instrucción que ellos están recibiendo por boca del profeta Jeremías? La gran pregunta, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer habitable el lugar donde Dios te ha puesto? Un trabajo que no te vas porque es que necesitas la plata, una situación que no te largas porque es que no te queda de otra, es que posiblemente no sea perfecto tu escenario, la tierra donde Dios te ha puesto. Y te digo, es que nadie lo tiene perfecto, porque lo perfecto solo está en Dios. Nosotros vivimos en un mundo imperfecto, personas imperfectas en un mundo imperfecto. Pero ¿cómo hacer habitable, no perfecto, habitable el lugar donde Dios te ha puesto? Primera respuesta, comienza a amar ese lugar. Comienza a amar ese lugar y no te quejes de él ni lo critiques más. Ya no más queja de ese trabajo, de ese matrimonio, de ese estado quizás de salud. Hay cosas que han estado presentes en mi persona desde que nací. Voy a cumplir 71 años. Desde que nací, esas condiciones están allí.
Nací y lo heredé como parte de la herencia genética. ¿Qué tuve que hacer? A los aconsejados les digo, hay que aprender a gestionar. Lo que no cambia, hay que gestionarlo. Aprender a administrar eso. En otras palabras, hacer habitable esa situación, hacer habitable esa condición. Entonces, ¿qué es lo primero? Ya no quejarte más, ya no quejarte más, ya no criticar ese lugar donde Dios te ha puesto, esa circunstancia. ¿Y qué tal comenzar a amar ese lugar? Y les voy a citar como ejemplo una escritura donde Dios está prometiendo bendecir, preservar la descendencia de David a pesar de los errores de David. David, como todo ser humano, aunque se le llama el dulce cantor de Israel, que más bien debiera ser el dulce canto de Israel, es como se debiera de llamar él, no el dulce cantor, él, el dulce canto de Israel. Pero por extraordinaria que es la visión que tenemos de David, David cometió errores que posiblemente algunos no han cometido en este lugar. Pero a pesar de eso, mire cómo Dios ama a pesar de, y ese es un buen ejemplo a seguir, porque debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Dice el libro de Salmos, capítulo 89, verso 30, luego 32 y 33. Pero si sus descendientes, le está hablando a David, abandonan mis enseñanzas y dejan de obedecer mis enseñanzas, porque eso nos pasa a todos. Muchas veces no seguimos la norma de Dios y vamos en contra de Dios y de su voluntad y su palabra, más bien por ignorancia y por inmadurez que por maldad. Muchos de tus errores y los míos no son a razón de maldad, son por ignorancia, son por falta de toda la madurez que debimos tener y dejamos de obedecer las ordenanzas de Dios. Pero mire verso 32. Entonces castigaré su pecado con vara y su desobediencia con azotes. Yo creo que todos hemos pasado por eso, pero no hay que quedar atascado en eso. Mira el verso 33. Pero jamás dejaré de amarlo ni de cumplir la promesa que le hice. Jamás dejaré de amarlo. Está diciendo que en tus peores momentos, cuando tú, ni siquiera tú te vas a querer suficiente a ti mismo, a ti misma. Porque cuando uno comete errores, como que se odia a sí mismo. Como que uno está enojado consigo mismo. En tus peores equivocaciones, en tus peores errores, a veces hay consecuencias, sí, a veces hay consecuencias, pero hay algo que nunca será una consecuencia, y es que Dios deje de amarte. Él te amará siempre. ¿Qué tal si leen este verso 33 conmigo? Pero jamás dejaré de amarlo ni de cumplir la promesa que le hice. Entonces, si Dios hace eso contigo, con tu imperfección, con tus defectos, con tus errores, con tus equivocaciones de vida, entonces tú comienzas a imitar eso y comienzas a amar aquello que no parece digno de ser amado. A veces son personas, a veces son personas. En otras ocasiones son contextos de vida, circunstancias. ¿Sabe? Yo cuando descubrí mis enfermedades de niño, no pude con ellas, no pude. Epilepsia, esquizofrenia, bipolaridad, no pude. Y bien chiquitito comencé a cortarme con hojas de afeitar de papá, con navajas y cosas así. Y tenía una rabia y un sentido de impotencia y una cosa espantosa que yo decía, pero ¿por qué estoy yo viviendo esto? Y sabe,
Cuando conozco el Evangelio en 1972, Dios comienza a operar un cambio. En lugar yo de rechazar, casi que de maldecir mi condición, diciendo yo, ¿por qué de 5 varones solo yo heredé estas enfermedades? En lugar de estar en ese pleito, en esa pugna, en esa lucha, rechazando algo que yo no podía cambiar. Algo que en las misteriosas decisiones de Dios, Él lo permitió así. Pero sabe, en el año 1972, que soy alcanzado por el Evangelio, Dios comienza a cambiar esa dinámica de mi corazón. Y comienzo por fin a amar mi cuerpo, amar mi persona. Amarme aún con esas marcas que yo mismo hice en mi cuerpo y todas las cosas malas que hice en mi adolescencia fue a razón de no poder con esas enfermedades. No era rebeldía, no era pecado, era una sensación de fracaso, de derrota total, de no tener esperanza. Pero todo comenzó a cambiar con que comencé a amar. Y saben, cuando tengo la tentación de censurarme, de rechazarme, de estar enojado conmigo, porque soy perfeccionista y cuando cometo un error, a veces me puede tomar meses recobrarme de la autoculpabilidad. Y cuando estoy en medio de esos momentos y transiciones anímicas, mentales, espirituales, vuelvo a verme en el espejo y a decidir que voy a amar eso, porque eso es lo que hay y eso es lo que Dios puso y eso es lo que tengo y no hay otro René, solo este con todo eso malo que hay. Y te digo algo, no hay otro tú, solo ese. No hay otro, no busques otro. Aprende entonces a amarte a ti mismo, a amar donde tú estás, a amar el lugar donde Dios te ha puesto. Ya deja de quejarte de ese matrimonio, es que no los hay perfectos. Ya deja de quejarte de cualquier otra cosa, es que no lo hay perfecto. No hay escenario perfecto, porque los humanos imperfectos creamos escenarios imperfectos. Entonces comienza a amar ese lugar, ya no criticarlo más, ya no quejarte más de él. ¿Habrá alguien que diga amén a esto? Segunda respuesta, ¿cómo hacer habitable el lugar donde Dios te ha puesto? Comienza a hablar de y para ese lugar. Óyelo bien, hablar de y para ese lugar. Solo cosas buenas. Solo cosas buenas. Ya no hablar cosas malas. ¿Sabe que hablar bien es la descripción, el significado más simple de bendecir? Porque bendecir es bien decir. Cuando tú bendices a Dios, hablas bien de Él. Cuando tú bendices, hablas bien. Entonces comienza a hablar de y para bien de ese lugar donde Dios te ha puesto. Y solo cosas buenas. Mira qué lindo ejemplo. Hebreos capítulo 11, versos 20 y 21. Por la fe, es que solo así puede ser. Solo así puede ser. Ya deja de esperar que tienes que estar brincando de la alegría, brincando de la plena satisfacción y dándole tu aprobación plena. Solo a lo que yo puedo darle aprobación plena, entonces yo puedo hablar bien de ello y bendecirlo. No, no es así. Mire lo que estamos comenzando a leer. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, dos que vivieron peleando desde que salieron de la matriz de su madre. Pero los bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Observe, la primer forma de bien decir es un padre a dos de sus hijos que no necesariamente fueron todo el tiempo la razón de su orgullo y satisfacción. Y el segundo ejemplo es uno de ellos convertido ya en adulto mayor, bendiciendo a sus nietos.
a los nietos de uno de sus hijos que fue razón de su mayor tragedia. José, que se le fue de su escenario de manera dramática. Sabe, yo bendigo la memoria de mamá, doña Rosa. Murió de 100 años unos pocos días antes de la pandemia. Fue un acto de misericordia de Dios para ella. Y el Señor se la llevó porque posiblemente, que yo le heredé a la viejita que somos como incómodos, ¿no? Que todo nos incomoda. Y entonces el Señor mejor se la llevó temprano antes de pasar esos años de pandemia. Pero sabe, yo, ¿qué le puedo decir respecto a ella? Mamá, yo fui el hijo que le dio más problemas a mamá. Y posiblemente por esa razón hizo oraciones muy fuertes y especiales respecto a mí, porque mamá me perdió a mí bien chiquito, yo me fui a la calle. Y yo aprendí a navegar en esas aguas. Y aquí donde me mira, yo no bajé del cielo, yo emerjo del infierno. Y yo hice todas las cosas malas, reprochables, malísimas que un ser humano puede hacer en esos años que viví fuera del hogar de mamá. Pero mamá oró, mamá habló cosas buenas. Ya cuando yo serví al Señor y era pastor, me volví un trofeo para mamá, el orgullo de mamá, porque ella, en lugar de quejarse de este muchachito que le dio guerra, es que a mí había que irme a sacar a las postas, a Casamata, a la posta del Manché, donde fuera había que irme a sacar. Hasta el ejército fui a dar, me reclutaron. No, y le decían, allá anda su muchachito rodando. Pero sabe, mamá nunca me dijo una sola cosa. Nunca me dijo, tú eres un vago, vete de aquí, no te quiero ver, eres la decepción de la familia. No, mamá nunca me dijo eso. Nunca me dijo eso. Y sabe, cuando tú bendices y hablas bien de y para ese lugar donde Dios te ha puesto, esa relación, esa situación, va a haber un milagro. Cosas maravillosas van a suceder. Entonces mira, se oró, se habló bien respecto a cosas venideras. Y me gusta ese término, dice que bendijo. Se traduce así en los originales es griego más bien aquí, es el griego eulogeo, no es hebreo, es griego, corrección, el griego eulogeo, que literalmente bendecir es hablar bien de, es decir, bendecir, es decir, agradecer, invocar una bendición sobre, incluso hablar prosperidad, porque cuando tú bendices aquello prospera. Yo te pregunto, ¿quieres que prospere algo en tu vida? ¿Quieres que prospere algo en tu vida? Entonces ya deja de hablar mal de eso, ya deja de quejarte de eso. Dejen al hombre en paz. Fíjese que ya no me están viendo a mí. Déjenlo al hombre que anda feliz en la iglesia. Todos así, ¿eh? Bendecir. Entonces no te quejes más, no hables más mal de eso. Comienza a bendecir, a hablar de y para bien de ese lugar y solo cosas buenas. ¿Cuántos me dicen amén? Y 3, con esto cierro. ¿Cómo hacer habitable ese lugar donde Dios te ha puesto? Comienza a acercar más a ti ese lugar. Si has puesto distancia, porque cuando uno no está conforme, uno pone distancia, ¿no? Por ejemplo, nosotros los casados, cuando uno anda enojado, así un poco enojón con el otro, que casi que no le habla, que le responde entre dientes, ¿no? Bueno, esas cosas pasan espiritualmente también. Cuando uno no se siente bien, no se siente cómodo, cuando uno está un poco renegando acerca de algo, le pone distancia. Pero el consejo es todo lo opuesto. Comienza a acercar más a ti ese lugar para bendecirlo. Y esta escritura
encaja muy bien. Génesis capítulo 48, verso 9. Sí, le dijo José, estos son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. José, bien jovencito, fue arrebatado de su papá y le llevaron ropas ensangrentadas para decirle al viejito que una mala bestia lo había matado en el campo. Y el viejito no tuvo vida de ahí en adelante. Él dijo, descenderé con mis canas al Seol, en amargura, en aflicción. Pasó una vida. Luego vuelven a encontrarse. José es el amo y señor de Egipto. Pero nada de eso tiene que ver con el viejito, nada. Cuando tú piensas en Egipto y piensas en el pueblo hebreo, no hay nada que comparar, nada. Pero mira, le está presentando unos chiquitos que hace ver quiénes son, de dónde salieron, qué costumbres tienen, qué raro se visten. Aquí están los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Y Jacob le dijo, acércalos más a mí. ¿Cómo le dijo? Acércalos más a mí para que pueda bendecirlos. ¿Qué tal acercarte más a eso que te ha lastimado o a eso que te ha frustrado o a eso que tú no lo hubieras puesto en el libro de tu vida, pero ahí está? Saben, estas dos vidas se desarrollaron en escenarios completamente diferentes. Ya cuando el viejito vino con 70 personas aproximadamente a Egipto, y prácticamente José era un desconocido para él. Y ya José tenía toda la apariencia de un egipcio. Los egipcios se cortaban el pelo, a veces se dejaban una trencita atrás, se visten distintos, se comían diferente, otra cultura. O sea, era un extraño el que el viejito encontró. Este ya no es mi hijo. Y encima me trae unos nietos que a ver de dónde los sacó. Bueno, hay cosas que a saber de dónde salieron. Pero ¿sabes qué? Acércate más. Como dice la canción, acércate más y más y más, pero mucho más. Acércate a ello. ¿Sabe? Yo me he tenido que acercar a cosas que rechacé por ciertas etapas de mi vida. Y encontré que se activa un milagro. Cuando tú te acercas a ese lugar que Dios ha permitido, donde Dios te ha puesto para bendecirte. Así es que acercar eso es aceptarlo, es tomarlo. Es la implicación de no rechazar eso, de no seguir siendo indiferente, de no más crítica, sino aceptación y deseo de cercanía. Yo te hago un desafío. Si tú te acercas más a ese lugar donde Dios te ha puesto y comienzas a amarlo, Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar, porque al hacer tú más habitable todo eso, Dios hará que eso fructifique en este año 2025, no el otro, en este mismo año 2025, año de cosechas abundantes. Dios lo hará. Dios lo hará. Dios lo hará. Puestos de pie, vamos a agradecer al Señor. ¿Cuántos agradecen al Señor por su palabra? No me digan que me perdí en la San Miguel y anduve más de 40 minutos ahí perdido tratando de encontrar el anillo. Y bueno, el conductor, el chofer era mi esposa, porque ella es mejor que yo. Yo no me sé las calles, ella se las sabe todas. Pero lo que no sabíamos es que estaba cargado de autos toda esa zona. Entonces, qué bendición estar juntos, ¿no les parece? En la casa del Señor, ¿eh? Lindo tener la casa del Señor como parte de nuestras vidas. ¿Sabe qué dice la palabra? Que fructificarán en los atrios de la casa del Señor. Y nosotros los mayores seremos olivo verde en la casa del Señor. Bendito sea Dios. Padre, hoy te bendecimos. Y hoy, Señor, mi asignación es bendecir a tu pueblo, Señor.
Y pedir, Señor, que tú sigas acompañando a cada uno de nosotros en medio de las circunstancias de nuestra vida. No todo lo vamos a entender, no todo lo podemos discernir, pero aunque no podemos entender, podemos confiar. Aunque no podemos discernir, podemos confiar. Aunque no tenemos la respuesta, pero tú la tienes, entonces podemos confiar. Y hermano y hermana, te digo una cosa, viene tu día, sí o sí. Viene el día de grandes sonrisas, de grandes satisfacciones. Es que no todo es transición. Hay transiciones, son inevitables, pero no todo es transición. Hay también unas grandes esplanadas de vida, de largos años, donde estás bien y estás cosechando, y de muchas cosechas abundantes y de bendiciones. Alza tus manos, bendigo lo que eres, bendigo lo que haces, bendigo cada decisión que estés por tomar. Bendigo tu camino al trabajo cada día. Bendigo a tus hijos si los tienes. Bendigo tu entrada, tu salida. Bendigo tus planes para este año. En el nombre de Jesús fructificarán muy bien. Bendigo la mesa en que comes. Bendigo la cama en que duermes. Todo lo que tú eres, todo lo que tú representas, lo que sueñas, lo que oras, lo que piensas, lo que anhelas, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale gloria, dale alabanza y gózate en la palabra del Señor.